Las preguntas son, ahora a quemarropa, a una mujer que ha sido víctima de la justicia en el Ecuador. La justicia que hemos denominado secuestrada, título que da origen a esta serie, y en el cual entrevisto no solo a juristas, sino a actores desde otro punto de vista, como en este caso la viuda del general Jorge Gabela, quien fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En la primera parte de nuestra conversación describió muy apretadamente cómo se cometió el asesinato. Entremos ahora a analizar cómo se procedió para hacer justicia. Su esposo logra vivir aproximadamente 10 días, muere el 29 de diciembre del 2010. Yo recuerdo que su hija que está en Twitter, Anaí, ¿es Anaí? Anaís. 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 Anaís, ok, Anaís. Subió una grabación que yo reproduje, en la cual se escucha la conversación del jefe de Estado con usted cuando llama a darle el présame, 3 de diciembre del 2011, ¿es correcto? 3 de diciembre del 2011. Sí. Ya. Y él le dice que lamenta mucho el asalto de que ha sido objeto el general Gabela, y usted lo interrumpe enseguida. Sí, me acuerdo. Abruptamente y muy educadamente le dice palabras más, casa palabras no menos. Hubo ningún asalto. En mi casa no se robaron nada, señor presidente, ni una sola aguja. Tengo que decirle que mi esposo fue perseguido, hubo órdenes desde arriba para que lo siguieran. Él me dijo que no iba a discutir conmigo. En ese momento, sí, correcto. Pero luego como que bajó un poco el tono y le dije que realmente me dijo él que él había nombrado comandante general a mi esposo por su capacidad, por todo lo que le habían hablado de él como profesional. Señora, esta grabación es muy importante. Además por me dos dijo cosas. algo importante, que él iba a investigar el asesinato de mi esposo hasta las últimas consecuencias. Sí. Y es lo que espero hasta el día de hoy, que no viene. Ok, ahí hay dos cosas que quiero tocar. Uno, ¿por qué el presidente el jefe de Estado, tenía tan prematuramente una idea de que su esposo había sido objeto de un asalto? ¿Quién le dio esa información? ¿Cómo se formó ese criterio que usted rebate en esa conversación? Realmente creo que todo nace, no tengo idea si la policía, no tengo idea quién le dio esa información, o el ministro del Interior de ese entonces, el ministro Vera. Sí, realmente me confundió mucho meses después que sale el ministro Vera, junto con el señor fiscal que llevaba el caso, el comandante general de la policía, y el actual comandante general de la policía. Y él dice más barbaridades, entre ellas que mi esposo había salido a disparar a los delincuentes. ¿El actual comandante de la policía dice entonces? No, el ministro del Interior. Del Interior, Alfredo Vera. Alfredo Vera. ¿Ya? ¿Y? Sale a decir que mi esposo había salido a dispararle a los delincuentes, que había sido todo fuera de la casa, no dentro de la casa, a lo que salimos a la prensa. O sea, desde entonces las autoridades estaban siendo mal informadas. Sí. Estaban siendo inducidas a sacar una conclusión equivocada. Sí. Yo quiero pensar que las autoridades estaban siendo inducidas. Quiero pensar eso. No que estaban encubriendo a los autores del crimen. Yo quiero pensar eso. Quiero pensar que en el Ecuador todavía hay gente honesta que está en el poder. Lo otro, señora, de ese tema, esa grabación, ¿usted le graba al jefe de Estado? No. ¿Cómo capta esa conversación? Simple. Estábamos viviendo el asesinato de mi esposo. Desde el rato en que mi esposo lo asesinaron, lo hirieron, era todo un misterio. Lo llevamos al hospital y pedimos al ministro en esa época de seguridad recién nombrado, Homero Arellano, que nos ayude dándole seguridad a mi esposo, porque como él había visto de frente a los individuos, temíamos que le vayan a asesinar en el hospital. Lógico. Luis Bernaza. Que lo rematen. Entonces, iban policías, sí, y a los policías no les interesaba saber si nada. Lo que les interesaba saber era si mi marido hablaba, si mi marido caminaba en la sala de cuidados intensivos, en coma que estaba. Si recuperaba el sentido, Sí. que decía, increíble. Sí, eso es lo único que le interesaba. Entonces, luego de eso, la policía nos persiguió a nosotros. A los 6 días del asesinato de mi esposo, un carro con 4 policías llegó a la Navidad, urbanización. 19 y 6, 27.
Llegaron, tomaron fotos y mi hija Nadie estaba en el estudio y vio que nos estaban tomando fotos. Salió y le tomó fotos a la placa del carro. Y luego pusimos la denuncia donde descubrimos que el carro había sido de inteligencia de la policía. Antes, una cosa, usted también dijo que antes del asesinato su esposo fue objeto de persecución. Sí. ¿Cómo lo sabe? Gente de la misma Fuerza Aérea que trabajaba en inteligencia lo llamaron a decirle que les habían dicho que le persigan. ¿Qué pasa cuando él llama a uno de ellos a preguntarle? Usted llama. Le llamó al mismísimo jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, al coronel Roberto Vargas Sierra. A decirle por qué me persiguen. ¿Por qué me persiguen? La orden de mi esposo ya sabía de quién era la orden que le había dado. Y el coronel Roberto Vargas Sierra no niega que lo persiga. Nunca niega que lo han perseguido. Que quiere hablar con él en otro momento. Se queda tranquilo. Al final de la grabación dicen, sí, mi general, yo le avisaré cuando me reúno con usted para hablar. Porque mi marido le ofrece que si quieren los documentos que él tiene acerca del DRUP, que están en internet, pero él le ofrece darle un cafecito en su casa y que vea todos los documentos. ¿Y esa persecución comienza a raíz de que su esposo cuestiona la compra de esos helicópteros? Yo voy mucho más allá. Mi esposo fue perseguido cuando fue comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Por? Sí, por los mismos generales de la Fuerza. ¿Razón? Sí. Habían generales que querían verle cualquier cosa y él lo denuncia en la asamblea. ¿Para que no sea ascendido comandante? No. ¿O para que termine su ejercicio de comandante? Para que termine su ejercicio de comandante y que lo cambien. O sea, era una pugna de poder. Yo creo que... Entonces, ¿sabe lo que ellos dicen respecto a su esposo, no? Que lo que pasa es que él patrocinaba otra firma de venta de helicópteros. Bueno, entonces, si mi marido patrocinaba eso, ¿por qué siempre mi marido, hasta por escrito, hay informes, y se lo dijo al presidente de la República 8 días antes de pedir su disponibilidad, que todas las compras las haga de gobierno a gobierno? Eso no hace un corrupto. Él era partidario de eso. Sí, siempre lo dijo. ¿Y es verdad que recomendaba helicópteros franceses? Sí, pero no le gustó algo. Respecto a los helicópteros franceses. No a los helicópteros, a las personas que estaban atrás de los helicópteros franceses. Que representaban la negociación aquí. Sí. ¿Qué no les gustó? No lo puedo decir. Discúlpeme, pero no puedo decirlo porque no tengo las pruebas. Es una conversación entre la persona de los helicópteros franceses y mi esposo. Y él me lo confesó a mí. Pero sí se los he dicho al comité. Entiendo esa parte. ¿A qué comité? Al comité interinstitucional formado por el señor presidente. Y más allá. Así se llama lo que el presidente dijeron que iba a ser una comisión de la verdad. Es un comité interinstitucional. Y hay algo más. Hay una carta bien clara. El almirante Omer Varellano le escribió una carta al señor presidente. Es pública. Ya en el CAL. El 8 de junio del 2008. ¿Qué es el CAL? El CAL en la asamblea. ¿Sí? Comité no sé cuánto legislativo. Sí. Comité administrativo de la legislatura. Esa carta es pública. ¿Ya? Y ahí habla de lo que usted me acaba de decir, que no lo puedo decir en público porque no tengo pruebas. O sea, si alguien Con 3 documentos secretos. Sí, ustedes pueden ir a la asamblea y pedir esa carta. Porque es pública ya. Lo cual aclara cuál era la posición de su marido respecto a compra de helicópteros. Sí. Que no era una pugna de generales que unos auspiciaban los indios y otros auspiciaban los franceses. No. Nunca. Ni judíos ni nada. No era una pugna. A lo mejor era los otros quedarse para ver quiénes recibían la comisión. Señora, muere el general Jorge Gabela. La justicia comienza a operar. Dan con los autores materiales. Se demoran 3 meses en la sentencia. El caso se concreta en 18 meses. Y usted no se da por satisfecha. ¿Por qué? No, jamás me voy a dar por satisfecha. ¿Por qué? Jamás me voy a dar por satisfecha. Ahí están los criminales. Entonces tengo que decir, sí, ¿cómo es posible que la policía no haya hecho exámenes de parafina a todos los que estuvimos presentes ese día cuando sufrió el atentado a mi esposo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué la policía en el hospital no fue a retirar la ropa que la noche que llevaba del atentado, mi esposo? Su marido. ¿Por qué la policía, delante mío el señor fiscal le ordenó a un policía que haga la trayectoria de la bala? Jamás la hizo. Sí. Nosotros aparte hicimos, con un grupo de amigos de mi esposo que saben de balística, y llegamos a la conclusión que la persona que le dispara a mi esposo es un zurdo. Sí, eso sí. Y estoy esperando. Mis abogados, cuando fue la sentencia, le preguntaron al que decían que era que había disparado si era zurdo y él respondió que no. Entonces quiero que ese comité que han hecho, ¿sí?, me aclare todas las dudas que tengo. Ya vamos a hablar de eso. Sí, acerca de eso. Será después de esta pausa. Y hay muchos más que la policía no investigó. El mismo fiscal, un día que fui a hablar
con él. Le dije, mire, los señores generales han declarado aquí en la FAE, aquí en la Fiscalía, y están alterando la verdad, diciendo cosas en contra de mi esposo que no son. Dejemos para la próxima parte. Antes quiero hacer notar una cosa. Desde el principio, la señora Patricia Ochoa Bio de Gabela dejó hacer ver que no estaba completamente segura de que los criminales condenados